2, 3. Aquí la defensa más leal. Quiero comentarles que, bueno, el día de hoy pues empezamos a laborar, pero el día de ayer me marcó un alumno de la universidad y me comentó que no entendía lo que significaba la prisión preventiva oficiosa porque, pues, dice, es que si hay prisión preventiva oficiosa, ¿en dónde está la presunción de la inocencia? Se supondría que si la persona no es culpable hasta que exista una sentencia en donde se demuestre pues que es culpable, entonces ¿dónde está la presunción de inocencia, no? Y la verdad le dije, bueno, pues es que mira, tú tienes toda la razón de no entender eso, porque a mí aún llevo como 25 años de ser abogado penalista, con 25 años de experiencia, pues no me termina de convencer, pero la verdad les voy a comentar algo y es algo cierto lo que les voy a decir. Existe un discurso político dentro de la Constitución en donde a todas las personas se les hace saber, los engañan, pues nos engañan a todos. Te dicen, no, tú aquí en México eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Y vas a tener un trato de inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué creen? Todo eso es una mentira. La verdad es que es una mentira. Y esto que estoy diciendo, de verdad que muchos abogados penalistas van a decir, no, es que el doctor está exagerando, o el doctor no sabe, o por qué tantos años de... Le voy a subir porque está sonando mucho el motor del tráiler, ¿no? Espero que sí se escuche mi voz. Bueno, o sea, realmente tengo la razón, pero esta es una opinión muy personal, ustedes ya lo juzgarán. Vamos a comenzar a explicar de esta forma. Si realmente existiera la presunción de inocencia, entonces no habría un procedimiento penal. ¿Pero por qué? O sea, muchos me van a decir, no, pero ¿por qué o qué? Claro, el procedimiento penal inicia con una presunción de culpabilidad, que lo que realmente existe dentro de nuestra legislación mexicana, dentro de nuestra realidad, porque vamos a la realidad, ya olvidémonos de los libros, porque la verdad los libros nos engañan. Bueno, ¿por qué los libros nos engañan? Pues sí, porque hay libros que te hablan, hay tratados internacionales de presunción de la inocencia, cosa que no se aplica, cosa que se queda, pues, ese se queda en teoría simplemente. ¿Por qué? Y la verdad es que sí es necesario que se quede en teoría, porque si no se quedara en teoría, pues tampoco habría una justicia. En algunos casos, en la mitad de los casos, y la otra mitad no. Y ahí tal vez ya estoy exagerando un poco, pero de verdad que es que hay muchos casos en los que la persona que es acusada es inocente, y de verdad, pues son inocentes, y cuando demostramos lo contrario, ya la persona se pasó 2 años en la cárcel. Bueno, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? La prisión preventiva oficiosa deviene de la Constitución, del artículo 19, cuando son delitos graves como por ejemplo el homicidio, el secuestro, trata de blancas, delincuencia organizada, todos aquellos delitos que a ustedes les parezcan así, boom, rimbombantes. No es necesario que yo les diga un artículo, vamos por la simple lógica, ¿no? Si el delito es grave, pues va a tener una pena privativa de libertad, en lo que se demuestra. Vamos a prender el aire acondicionado, que si no, nos asamos, ¿verdad? Bueno, en lo que se demuestra su inocencia, va a estar dentro de la cárcel. Esa es la prisión preventiva oficiosa. Por un delito que tú hiciste, que tú cometiste en contra de una persona, que afectaste a una persona, y se están refiriendo como un reproche social a la persona que cometió un delito. Es un reproche, realmente la materia penal, el código penal, es un reproche a la persona. Le quiere decir la ley, el gobierno, el Estado, la sociedad, le quiere decir a la persona, mira, tú tuviste la decisión de cometer el delito o no cometerlo, aún sabiendo que si cometías ese delito ibas a afectar a una persona, le ibas a cambiar la vida, le ibas a afectar su bien jurídico tutelado, que es el derecho a la vida, el vivir. Un homicidio le quitas la vida a alguien, la violación,
al momento de violar a una persona, tú le quitaste la libertad sexual a esa persona de querer estar contigo o no querer estar contigo. Al robo, vámonos al delito de robo. Tú, a sabiendas que era un bien mueble ajeno, un carro, un dinero, a sabiendas que no era tuyo, tú se lo robaste. Es un reproche que la sociedad le hace a las personas que cometen un delito. Bueno, si este delito de robo lo cometiste con violencia, pues vas a vivir tu proceso penal dentro de la cárcel, en lo que se demuestra si eres culpable o no eres culpable. Entonces, realmente sí es necesario, por ejemplo, cuando una persona lo agarran robando, sí se convierte en una necesidad que la persona la manden a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque se convierte en una necesidad porque el gobierno no tiene los mecanismos para, los mecanismos, vamos a ponerle digitales, los mecanismos, digamos, para poder sujetar a una persona y que no se vaya. ¿Qué significa esto? Que no se escape de la persecución penal. Que esta persona, lo que debería de ser es, a ver, te agarramos robando. En lo que se define para respetar tu derecho de presunción de inocencia, si eres culpable o no eres culpable, te vas a ir a tu casa o vas a seguir laborando, pero tú tienes que venir a cumplir en tu juicio. Y si al término de tu juicio eres culpable, entonces sí te vamos a meter a la cárcel. Porque aquí en México, tú ya por ser señalado por una persona de que cometiste un delito, ya sea de robo, violación, homicidio, delincuencia organizada, narcóticos, lo que tú quieras y mandes, vas a estar en la cárcel, en lo que se define tu situación jurídica, en lo que existe una sentencia, normalmente, ¿no? Entonces, si el gobierno tuviera la capacidad tecnológica, diría, vete a tu casa, terminamos tu juicio y si eres culpable, entonces sí, ya vienes a la cárcel. Ahí habría una verdadera presunción de la inocencia. Pero ¿qué creen? México no tiene la suficiente capacidad tecnológica para hacer eso. Entonces, esto conlleva ¿a qué? A que tengamos inocentes en la cárcel. Personas que desde que son señaladas, imputadas por un delito, de haberlo cometido, se van a la cárcel 1 año, 2 años, y si se atraviesa una pandemia, si el abogado mete amparos, si el abogado mete apelaciones, se puede ir hasta 3 años o hasta 5, tal vez hasta, he escuchado de casos que hasta de 10 años y son sentenciados. De verdad, en materia penal todo es posible. Y no se vayan a reír de mí, pero de verdad que sí existe, esto es real. Entonces, ¿qué pasa? La persona está en la cárcel, está recibiendo un trato de delincuente, está viviendo con los delincuentes, está privado de su libertad. Y todavía, no conforme con esto, los jueces se van de vacaciones, faltan a las audiencias, y son audiencias que se van posponiendo y llevan tiempo. Y de verdad no lo digo por todos los jueces, pero sí lo digo por algunos que me han tocado, que de verdad ellos pues a gusto, porque están libres, porque están laborando, se entiende que son seres humanos, pero de verdad que los representados pues están en la cárcel. Y si un juez se toma el gusto, y si un juez quiere ser, vamos a pagar la caseta, ¿verdad? Si el juez quiere ser juez, pues que sepa que las personas a las que les va a impartir justicia pues están privadas de su libertad. Entonces se entiende que sea ser humano, pero pues también se entiende que pues debe de faltar lo menos posible, ¿no? De verdad. Entonces, este procedimiento penal inicia con una presunción de culpabilidad por la falta de tecnología, por la falta de compromiso del gobierno, porque no tiene los mecanismos digitales, los mecanismos de tecnología para poder asegurar que una persona se presente ante su procedimiento penal. Entonces le contestaba yo a mi alumno, le digo, mira, pues tienes razón, porque
realmente la presunción de la inocencia no existe en México. Pero me comentaba, no, pero los tratados internacionales, los derechos humanos. Pues miren, el discurso de los derechos humanos, realmente aquí en México, sí nos está ayudando. Sí nos está ayudando porque la ley que tenemos ahorita, la reforma al artículo 19 constitucional, que dice que la prisión preventiva oficiosa será obligatoria para todos los jueces. La verdad es que muchos jueces están aplicando ese artículo de la Constitución. Tenemos en estos momentos un choque, ¿de qué? Tenemos un choque pues de poderes, porque pues ¿quién tiene más poder? Las convenciones internacionales de derechos humanos o mi ley o mi legislación. Hay muchos jueces que dicen no, aquí es México y aquí se aplica la prisión preventiva oficiosa. Y hay otros jueces que dicen no, espérate, no, es que por razonamiento los tratados internacionales están a la par de de la Constitución. Entonces, en donde se le pueda brindar mayor protección a los derechos humanos del imputado, pues entonces le vamos a dar mayor protección. Entonces inaplicamos la Constitución y aplicamos los tratados internacionales, y entonces le damos oportunidad a que la defensa me alegue, me fundamente, me solicite una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa. Maravilloso, eso sí es maravilloso. Pero, ¿qué creen? Pues no todos los jueces lo hacen, no todos los jueces lo hacen. Es un criterio. Y esto que les estoy diciendo, la verdad es que puede fomentar la corrupción. No digo que exista corrupción, no me consta, no lo puedo decir. Pero, pues imagínense en alguien que sea juez ahorita, que le digan, oye, pues pues te doy tanto dinero para que me des una medida cautelar diversa, ¿no? Claro que se puede y no se va a meter en ningún problema, nadie se va a enterar. ¿Por qué? Porque el juez de forma fundada puede decir, yo inaplico la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos porque como estamos hablando de un imputado y acorde a los tratados internacionales de los que México es parte, de igual forma puedo aplicar el derecho internacional y darle la presunción de la inocencia derivado de tratados internacionales, derivado del artículo 1 constitucional, en donde el imputado tenga las mayores ventajas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Nadie se enteró. Si a lo mejor el juez iba a aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero ahí pues le dieron un buen incentivo para decir, pues inaplica la Constitución y se puede. ¿Quién se va a enterar? Nadie. Pero no es culpa del juez, eso es culpa de la Constitución, de los legisladores, porque no hay una claridad. Claro que no hay una claridad. Si la Constitución dice que debes de aplicar la prisión preventiva oficiosa y los tratados internacionales dicen que debes de aplicar la presunción de la inocencia, pues entonces el juez fundadamente puede escoger lo uno o lo otro, y las dos resoluciones van a ser fundadas conforme a derecho. Entonces, la política penal mexicana, ¿cómo es? Si a lo mejor llega una persona que tiene la suficiente economía, puede conocer al juez, pues le van a aplicar el tratado internacional. Pero si la persona pues es una persona que no tiene dinero, es una persona que es pobre, es una persona de bajos recursos, pues le van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Hasta pudiera ser el caso, no digo que lo sea, ¿verdad? Porque pues no lo estoy afirmando, claro que no lo afirmo, pero a ese caso pudiéramos llegar. ¿En qué sociedad estamos viviendo ahora? Estamos viviendo en una sociedad pues que en la que no se está aplicando el derecho. El derecho debería de ser igual para cualquier persona. Fíjense que cuando yo estudiaba, a mí me decían los profesores, no, pues es que México tiene la mejor ley porque aquí tenemos una presunción de la inocencia. Aquí ustedes cuando salgan se darán cuenta que tenemos grandes jueces, grandes magistrados que aplican la ley. ¿La ley? ¿Que aplican la ley? Ahora, como vemos en los noticieros, la ley es a conveniencia. Ahora resulta con que se puede aplicar un tratado internacional o una ley nacional a conveniencia de los intereses del juzgador. Y no voy a decir que el juzgador reciba o no reciba dinero, no. A consecuencia de los intereses
Si ellos quieren darle libertad, le dan libertad, y si no quieren darle libertad, no le dan libertad. Y las dos decisiones son fundadas. Necesitamos de verdad una verdadera reforma a nuestra ley, una reforma constitucional pues que se preocupen por el pueblo, por las personas que son de bajos recursos. Miren, hay un abogado penalista, tratadista internacional, se llama Eugenio Raúl Zaffaroni. Ese hombre es una persona que hablaba de la prisión preventiva oficiosa. Él decía en sus libros que la prisión preventiva oficiosa pues no es más que una pena de prisión adelantada. Y es cierto. O sea, ¿quiénes están en la cárcel? Pues están en la cárcel los culpables, ¿no? Y si una persona no tiene una sentencia en contra, no está condenado, ¿por qué está en la cárcel? Entonces, realmente eso es lo que nosotros debemos de analizar, ¿no? Bueno, estamos en este México, en donde se está aplicando una prisión preventiva oficiosa. Tenemos dos alternativas. Creer que existe una presunción de la inocencia. Si ustedes saben o tienen algún familiar detenido, sabrán que no existe la prisión, no existe la presunción de la inocencia. ¿Por qué? Porque él es culpable. Y es culpable hasta... Vamos a apagar la caseta, ¿verdad? Buenos días. Ahora sí, perdón por el billete, ¿eh? No me alcanza ya acá. ¿No? Y a mi compañera, le acabo de prestar. ¿Y entonces? Si gusta esperarse adelante, le mando con información. Pues sí. Ah, espérame. Claro. Bueno, mejor una caseta sin cambio. Gracias. Así las cosas en México, ¿verdad? Pero tú no le puedes quedar a deber $1 a una caseta, porque hasta por $1 no te dejan salir. Bueno, entonces la cuestión aquí está en que la presunción de inocencia en México no existe. Espero que quede claro. Lo que existe es una presunción de culpabilidad. Realmente yo le comenté a mi alumno que pues estaba en lo cierto, que no existe una presunción de inocencia, más sin en cambio existe un discurso que da la ley de la presunción de la inocencia. Entonces, pues no nos queda de otra a los abogados penalistas, a las personas, más que tomar lo que la ley nos dé. Si nos conviene hacer valer la presunción de la inocencia, claro que la vamos a hacer valer, claro que la vamos a solicitar, claro que la vamos a pedir, pero pues en el momento necesario, en el momento adecuado. La verdad es que pues si nos la dan, bien, y si no nos dan esa presunción de la inocencia, pues existen pues los medios legales, como son los recursos de apelación, recursos de amparo, quejas, pero hay que hacer valer todo hay que hacer valer. Entonces, como para aclarar todo esto, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada significa el familiar, el imputado, el papá, el hermano, el hijo que es señalado de haber cometido un delito, un ilícito tipificado por la ley penal, vamos a ponerlo en español, son delitos. Si está imputado por ese delito, entonces pues va a estar dentro de la prisión. Ajá. Entonces, pues creo que esto, ya sea por prisión preventiva oficiosa, bueno, ya nada más voy a explicar un poco la justificación. ¿En qué tiempo vamos? 19. Ok, ya vamos a terminar este video, porque no queremos hacerlos muy largos, porque no queremos aburrirlos, ¿verdad? Pero la prisión preventiva justificada es una prisión. El fiscal dice: quiero que el imputado se quede dentro de la prisión, porque tengo el temor fundado de que este imputado, si lo dejamos salir, pues se sustraiga de la acción penal. ¿Cómo se va a sustraer? Bueno,
va a huir, va a correr, va a comprar un boleto de avión, va a comprar un boleto de autobús, se va a ir a otro país. O, o está en peligro la víctima. Si lo deja salir, juez, este hombre pues es karateca, es casi un Rambo, va a salir y va a matar a la víctima. Son cosas que vivimos los penalistas a diario, y le hacen ver al juez como si nuestro representado fuera un experto en artes marciales, como si nuestro representado tuviera a su disposición armas, metralletas, tuviera a su disposición ejércitos donde va a mandar a la víctima. No es cierto, no es verdad, pero así lo hacen ver. Y el juez les dice, bueno, como existe el temor fundado de que si yo te dejo libre, imputado, vayas a dañar a la víctima, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Te vas a quedar en prisión en lo que se resuelve si eres un violador, si eres un asesino, si eres un delincuente, ¿no? Bueno, con esto me despido. Dios los bendiga mucho, los quiero mucho, bendiciones, por favor, compartan mi video, mándenlo en YouTube, pues ojalá les guste, ¿no? Tampoco hablo de tantos artículos porque realmente estos videos pues no son para abogados, o sea, los abogados sí conocen de artículos, pero este lenguaje lo trato de hacer incluyente pues para las personas que tienen un familiar detenido o para alguna persona interesada que igual no necesariamente es abogada, pues tenga duda, ¿no? De qué es la presunción de la inocencia. Dios los bendiga mucho, bendiciones, la defensa más leal.